Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a ver, espero que lleguemos, medidas cautelares genéricas, medidas cautelares contra el Estado. Ya completamos el punto que sigue. Autosatisfactivas y anticautelares, si llegamos. Respecto primero de las medidas cautelares genéricas. Nosotros dijimos la clase anterior que las medidas cautelares enumeradas por el código no eran las únicas. Es decir, o dicho de otra manera, la enumeración del código procesal no es taxativa, y que esto permite, le da un grado de amplísima discrecionalidad, no en el otorgamiento porque sí, sin ningún tipo de fundamento, o sí que se cumplan los requisitos que exige la ley, sino le permite al juez que pretorianamente pueda crear otras medidas cautelares, ¿sí? Que a veces se asemejen a las que están legisladas, a las nominadas, que reúnan características de una y de otra al mismo tiempo, o que sean totalmente distintas. Esto es un poco lo que surge expresamente del artículo 232 del Código Procesal, que tiene el mismo texto tanto en provincia como en nación, cuando, fíjese que casi que les da un concepto de medida cautelar, ¿no? Cuando dice que el juez puede ordenar cualquier otro tipo de medidas cautelares siempre que considere que hubiese un perjuicio, siempre que una persona pudiera sufrir forma actual o inminente un perjuicio irreparable que pudiera llegar a impedir o a frustrar el eventual cumplimiento de la sentencia que más adelante se dicte. Esto es casi un concepto de medida cautelar, con lo cual lo que está diciendo la ley al juez es, y a las partes también, para poder pedirlo, se pueden ordenar otro tipo de medidas cautelares siempre y cuando haya, obviamente, una verosimilitud del derecho y que haya este peligro inminente, es decir, el peligro en la demora, de que se frustre el derecho reclamado en el proceso, que no es más que los conceptos generales de toda medida cautelar, ¿sí? Esto entonces plantea un principio, que es el que permite las denominadas medidas cautelares genéricas, es decir, genéricas sin ningún nombre determinado, sin ninguna patente determinada, por así decirlo, y que permite que el juez pueda crear otro tipo de medidas cautelares, además de las que están expresamente establecidas en el código, no estando expresamente o necesariamente atado a esas medidas cautelares, ¿sí? Y de hecho, aparecen otras medidas cautelares, inclusive en el Código Civil. Recuerden que el Código Civil y Comercial tiene la particularidad que contiene una serie de normas de neto corte procesal, quizás más de lo deseable, y que, por ejemplo, en el artículo 34, respecto de los procesos vinculados al estado de capacidad de las personas, permite que el dictado de medidas cautelares menciona las posibilidades de acudir a las denominadas redes de apoyo, pero dice cualquier tipo de medidas cautelares para la protección de la persona, ¿sí? Lo mismo el artículo 52, para todos los casos en los cuales se tuviera comprometido también la integridad de la persona. Cualquier tipo de medida cautelar, sin decir cuáles, lo cual permite no solamente la ley adjetiva, sino la ley de fondo directamente, ya al juez dictar medidas cautelares innominadas, ¿sí? O genéricas. Esto vamos a ver que tiene relación con algo que vamos a ver más adelante, que son las denominadas medidas innovativas. No vamos a llegar a esta clase, sino no creo que la que viene, sino la otra. Nosotros vimos hasta ahora, venimos hablando de un régimen de medidas cautelares que no lo aclaramos porque en principio siempre hablamos de supuestos de procesos entre particulares. Pero ustedes saben que los procesos donde el Estado, particularmente el Estado Nacional, es parte, suelen tener algunas particularidades.
Por ejemplo, ustedes ya calculo que ya vieron toda la parte de ejecución de sentencias y que las sentencias contra el Estado no pueden ser ejecutadas en forma forzosa, es decir, son casi declarativas. Si bien jurisprudencialmente se empezaron a establecer excepciones, pero en principio, y hay una ley que tiene más de 100 años, que establece que no pueden ejecutarse, yo no puedo ir a embargarle al Estado Nacional en forma forzosa. Este concepto se ha trasladado, lamentablemente, también a las medidas cautelares. A mediados del año 2001, sale una ley, que es la ley 24453, que se llamaba déficit cero. Que ustedes dirán, bueno, una ley de déficit cero, seguramente en una ley más vinculada con la actividad económica que con un proceso. Sin embargo, esa ley modifica un artículo del Código de Nación. Recuerden que estamos hablando de medidas cautelares contra el Estado Nacional, van a estar reguladas por el Código de Nación o por una ley nacional, y modifica el artículo 195 del Código de Nación. Y lo que dice es que los jueces no pueden decretar ninguna medida cautelar que pueda perturbar, obstaculizar, comprometer o distraer de su destino a los fondos del Estado. Y tampoco pueden obligar a responder con su peculio personal a los funcionarios públicos. Eso aparte, ¿no? Es una fórmula muy, digamos, laxa, muy amplia, porque ¿qué significa? Que pueda obstaculizar fondos o recursos propios del Estado. Obviamente que si yo le trago una medida cautelar a una persona, sea el Estado o sea un particular, bueno, a ver, es muy probable que inevitablemente le voy a estar obstaculizando un recurso, pero casi que es inevitable, ¿sí? No es lo mismo que recaiga sobre una persona medida cautelar o que no recaiga, ¿sí? Si yo trago una medida respecto de un bien, bueno, está bien. La persona que habita ese bien, un inmueble, por ejemplo, va a seguir viviendo tranquilamente, pero no, si lo quiere vender, no lo puede vender, ¿sí? Si lo quiere ofrecer en garantía por un crédito, y lo más probable es que no se lo tome porque tiene un embargo encima, ¿sí? Es decir, la garantía del crédito va a estar disminuida. Entonces, eso es inevitable, casi que es una consecuencia de la medida cautelar. ¿Por qué sale esta? ¿Por qué se reforma el artículo 195 del Código de Nación mediante una ley de nieto corte económico a mediados del 2001? Bueno, porque se preveía lo que lamentablemente después pasó, ¿no? Ya se veía venir. Mediados del 2001, el país estaba con una... Sí, a ver, cuando sale, esto es para todos los aspectos, cuando sale una ley que intenta a las desesperadas regular una cuestión, es porque esa misma cuestión ya hace agua, o ya directamente al Estado lo tapó el agua. Es decir, si salía una ley de déficit cero, es porque el déficit que tenía el Estado es insostenible, ¿no? Y es lo que pasaba. Entonces, eso termina con un sistema financiero absolutamente seco o vacío, con los bancos sin dinero y con las medidas de restricción cambiaria de fines del 2001 y buena parte del 2002, o buena parte del 2002, que eran las tristemente célebre corralito, ¿sí? Es decir, el corralito, ¿por qué? Esto es muy, muy cortito, ¿no? El corralito se produce como consecuencia de un sistema financiero sin dinero, el Estado sin dinero, los dólares que se habían ido todos, como consecuencia de una paridad cambiaria de $1 con $1 un peso, que era absolutamente irreal, sostenida caprichosamente durante 10 años, y que terminó con el Estado vaciado y sin reservas. Entonces, como se sabía de que estas medidas
era cuestión de tiempo, o era una posibilidad certera que ocurrieran, porque además ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario ya no le prestaban más plata al Estado Nacional, porque la venía dilapidando, entonces sabían que detrás de esas medidas iban a venir lo que vino, la andanada de amparos, ¿sí? Con medidas cautelares para recuperar el dinero. Fíjense, estamos hablando de julio del 2001. Todo esto explota 6 meses después, 5 meses después. Y los amparos arrancan fundamentalmente en enero, en diciembre, ya en enero y muy fuerte a partir de febrero, ¿no? Esto ya sentó un principio, esto de no se le puede decretar una medida cautelar al Estado Nacional que implique que se obstaculice, se perturbe, distraiga recursos del Estado Nacional. Eso sí implica una limitación grande, porque le crea un requisito más. A la verosimilitud del derecho, o sea, contra las medidas cautelares contra el Estado Nacional, a la verosimilitud del derecho y al peligro de la demora, le sumamos otro requisito, otro extremo, que no se afecte, que la medida no afecte, ni obstaculice, ni distraiga, ni perturbe recursos del Estado Nacional, ¿sí? En el año 2013, mucho después, ¿sí? Sale una ley, la ley 26.854, que regula expresamente las medidas cautelares contra el Estado Nacional y también del Estado Nacional. No, pero esto de las medidas del Estado Nacional, en realidad la intención de la ley fue regular las medidas contra el Estado Nacional claramente, aunque también se aplica a las medidas solicitadas por el Estado Nacional. Que esto es lo que dice el artículo 1 de la ley. Vamos a ir viendo las partes más salientes de la ley, y sobre todo aquellas que impliquen un régimen particular de medidas cautelares, que se salgan del molde de las medidas cautelares que veníamos viendo, es decir, las reguladas por el Código Procesal para los procesos entre particulares. No es solamente respecto de las medidas contra el Estado Nacional, sino también contra todos los entes, es decir, no contra el Poder Ejecutivo, sino contra todos los ministerios, contra todos los entes descentralizados. Bueno, esto obviamente que es así, o solicitadas por estas, es decir, puede ser una medida cautelar contra PAMI, ANSES, AFIP, ¿sí? O pedidas por estos entes, ¿sí? Primera diferencia con las medidas cautelares de procesos entre particulares. Nosotros vimos que las medidas cautelares dictadas por juez incompetente eran válidas, es decir, si el juez advertía su incompetencia, se dicta la medida cautelar en un proceso entre particulares y manda las actuaciones al que resulte competente. Acá no. Acá, si el juez advierte su incompetencia, no va a dictar las medidas cautelares, o sea, va a perder tiempo decretando su incompetencia y va a después mandar las actuaciones al juez que estime que sea competente. Se exceptúa de este principio, es decir, no puede un juez que sea incompetente decretar una medida cautelar. Primera diferencia. Se exceptúa de esto, y esto es algo que se repite, las medidas cautelares vinculadas a situaciones de vulnerabilidad o derechos de naturaleza alimentaria, ambiental o vinculados a la salud y a la vida digna. Usted comprometida a la vida digna. Otra cuestión es que cuando pedimos la medida cautelar, tenemos que indicar no solamente la medida que solicitamos, sino también y el derecho que se quiere proteger, que es lo que pasaba con las medidas cautelares en los procesos entre particulares, sino también en la omisión, cuál es la actuación o la omisión estatal que provoca que pidamos esta medida cautelar, ¿sí? Y obviamente el juez puede ordenar una distinta de la solicitada, bueno, esto es un principio que ya habíamos visto y que no tiene ningún tipo de discusión. Ahora, nosotros vamos a ver, nuestra clase, la que viene, cuando veamos procedimientos de medidas cautelares, que igual ya lo vimos cuando vimos las características, una de las características de la medida cautelar es que se dictan inaudita parte, es decir, una parte pide la medida cautelar y el juez la ordena o la rechaza, pero
no se corre traslado previamente a ser dictada. Es decir, no hay un traslado previo, sino que presento, pido la medida cautelar y el juez la despacha, ordenándola o rechazándola. No hay una previa sustanciación a ser dictada. Después, una vez que sea dictada, sí, se notifica al afectado de la medida cautelar que podrá impugnarla mediante el recurso correspondiente. Ahora, el artículo 4 de esta ley de medidas cautelares contra el Estado cambia todo este esquema. ¿Sí? Ya la medida cautelar no es más, las medidas cautelares contra el Estado no son inaudita parte, sino que se requiere que el juez le pida al Estado un informe previo, es decir, se produce una sustanciación de la medida cautelar. Y que pueda, mientras tanto, ese informe previo es por el plazo de 5 días. Y en algunos casos es abreviable por 3 en los casos de amparo sumarísimo. De manera tal que, previo a dictados, al dictado de la medida cautelar, le va a pedir un informe previo al Estado Nacional para que se expida sobre ese acto o omisión y obviamente la procedencia o no de la medida cautelar solicitada. Mientras tanto, puede ordenar una medida interina, pero en circunstancias objetivamente graves. Esto produce una suerte de, entre comillas, ordinalización del proceso cautelar. Es decir, lo que es en un proceso entre particulares de pedido de medida cautelar, se decreta la medida cautelar, acá es pedido de medida cautelar y, momentito, vamos a pedirle un informe previo al Estado, que el Estado lo conteste y después vemos. ¿Sí? Ya queda totalmente desnaturalizado y además atenta, obviamente, contra la urgencia. ¿Sí? A su vez permite que el Estado pueda alegar y probar sobre la medida cautelar solicitada. Esto es un horror. Es convertir a un pedido de medida cautelar prácticamente en otro proceso distinto, si bien implica un pequeño proceso, la medida cautelar implica la apertura de un pequeño proceso, el proceso cautelar, pero es muy escueto, es decir, despedido, dictado, impugnación, nada más. Y eventualmente alguna de las partes posteriormente que pida que se aumente, que se modifique, que se disminuya. Pero la medida cautelar ya está decretada, es pedido, dictado, listo. Otra diferencia es la siguiente. Nosotros habíamos visto que, de acuerdo al artículo 207, tanto del Código de Nación como de provincia, las medidas cautelares duran o se mantienen mientras duren las circunstancias que la ocasionaron. Yo les decía en la clase anterior, la única que vimos hasta el momento, de esta segunda parte, que si yo pido una medida cautelar, me otorgan la medida cautelar, por ejemplo, sobre bienes del demandado, para garantizar el crédito que estoy reclamando en el proceso, y yo tengo una sentencia desfavorable de primera instancia, por más que estuviera recurrida, podría la otra parte decir, ya no existe más la verosimilitud del derecho, pido que levanten la medida cautelar. ¿Sí? Duran mientras duren, se mantengan las circunstancias que impusieron que se dictara esa medida cautelar, o que aconsejaron que se dictara esa medida cautelar. En este caso no. En las medidas contra el Estado no. Las medidas contra el Estado, dice el artículo 5 de la ley, duran 6 meses. Y se puede pedir que se prorrogue ese plazo, pero en principio duran 6 meses. ¿Sí? Quedan exceptuados de este plazo los casos de que esté comprometido derechos de la salud, de la naturaleza ambiental, de acceso a la vida, los derechos a la vida digna, de la naturaleza alimentaria, de la naturaleza ambiental. Otra cuestión, nosotros vamos a ver en la clase que viene, que las medidas cautelares tienen una caducidad que
yo tengo que, si a mí me decretan una medida cautelar antes del proceso, tengo que iniciar el proceso dentro de los 10 días. Sin embargo, ocurre que las medidas contra el Estado, obviamente, es en supuestos de reclamos contra el Estado Nacional. Ustedes van a ver cuando vean derecho administrativo que, ya más adelante en la carrera, que es necesario, cuando en proceso contra el Estado Nacional, lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires, que antes de poder iniciar el proceso judicial, es necesario recurrir una vía administrativa previa. Tiene que estar agotada esa vía administrativa previa y recién después, con el último dictamen, rechazando la petición, puedo iniciar un proceso judicial. Si yo obtengo una medida cautelar estando vigente todavía el proceso administrativo, meramente administrativo, ¿sí? Ante un ministerio, por ejemplo, ese plazo de 10 días empieza a correr desde que esté firme la última resolución, ¿sí? Ministerial, ¿sí? Después, cuando está firme esa última resolución, ahí empiezan a correr los 10 días. ¿Por qué? Porque antes yo no podía iniciar el proceso judicial. ¿Está claro? Es decir, yo tengo una medida cautelar hoy en junio del 2022. Mientras tanto, supongamos que es un empleado público del Estado Nacional que ha sido cesanteado. Interpone a partir de esa medida, recorre toda una instancia de revisión administrativa dentro del ministerio correspondiente, o del órgano, primero del órgano descentralizado y después del ministerio correspondiente, y mientras tanto, interpuso una medida cautelar de no innovar para que se lo mantenga en el puesto. Obtiene la medida cautelar. ¿Me siguen? Mientras tanto, sigue trabajando. Recorre toda la vía administrativa y termina con una resolución ministerial en octubre de este año, el 5 de octubre del 2022. Él hasta el 5 de octubre del 2022 no podía iniciar el proceso judicial, supongamos que le rechazan la petición en sede administrativa. Si le hicieron lugar, ya no estamos hablando de esto, ¿no? Le rechazan la petición en sede administrativa, y le confirman la decisión de cesantearlo, inicia un proceso judicial contra el Estado Nacional. Recién ahí le empiezan a correr los 10 días, porque antes no podía hacerlo. ¿Está claro? Entonces la caducidad de la medida cautelar es a los 10 días de terminada la vía administrativa, si es que no estaba terminada antes de ser otorgada. Si estaba terminada antes, no. Ya está. Es decir, supongamos que la medida cautelar la pide y se la otorgan en el 18 de octubre del 2022. Bueno, ahí tiene 10 días, ya no tiene que esperar a nada para iniciar el proceso judicial. La contracautela siempre es real o personal, ¿sí? Se exceptúa de esto, nuevamente, los procesos con derechos de naturaleza ambiental, alimentarios, donde esté comprometida la vida y la salud. Para que se suspenda un acto estatal, además de la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la suspensión judicial no tiene que producir efectos jurídicos materiales o irreversibles, y se agregan otros requisitos, ¿sí? Y no tiene que estar afectado el interés público. Con lo cual, es una fórmula bastante gris y amplia, con lo cual cualquier juez lo puede acomodar como para decir, yo considero que está afectado el interés público y rechaza el pedido de suspensión de un acto estatal. Con esto, esto es un panorama de lo que son las medidas cautelares contra el Estado Nacional. Repito, un poco a modo de síntesis. Tienen estas aristas que son particulares, es decir, fundamentalmente el hecho de que no se dicten inaudita parte, sino que se sustancian. La posibilidad de que alegue pruebas sobre la procedencia de la medida cautelar del Estado Nacional, la duración temporal de los 6 meses,
la prohibición de que un juez que se considere incompetente pueda dictarlas. Son circunstancias bastante particulares, ¿sí? Y fundamentalmente que a la prescripción del derecho del peligro de una demora se agregue que no pueden afectar, obstaculizar, perturbar, distraer recursos del Estado, ¿sí? Vamos a meternos en otro tema, que esto nos va a llevar un rato, que son el de las sentencias anticipatorias y medidas autosatisfactivas. Nosotros cuando vimos la clase pasada los conceptos de medidas el concepto de medida cautelar y un poco el perfil y contornos de las medidas cautelares, nosotros lo que vimos es que la finalidad era asegurar un derecho que estaba reclamado en un proceso a los efectos de que el cumplimiento de la sentencia que en el futuro se dicte eventualmente, que eventualmente sea favorable, obviamente, si fuera favorable, si no, no se torne ilusorio, es decir, no pierda efectividad. Ahora bien, yo normalmente cuando pido una medida cautelar, la medida cautelar muchas veces, a veces recae sobre el mismo bien que es objeto de la pretensión. Por ejemplo, si yo reclamo la restitución de una cosa, que esa medida cautelar recaiga sobre esa cosa a los efectos de que esa cosa no pueda venderse, ni enajenarse, ni modificarse o alterarse de ninguna manera. Pero muchas veces las medidas cautelares recaen sobre bienes que no son el objeto del proceso, sino que en realidad yo traigo la medida cautelar sobre un bien a los efectos de asegurar otro derecho reclamado. A ver si me explico. Yo en un proceso reclamo una indemnización de daños y perjuicios, ¿no? O por incumplimiento, o daño por incumplimiento de contrato. Reclamo una suma de dinero. Y yo para asegurarme que yo al demandado le pueda llegar a cobrar en el futuro, es decir, que pueda ejecutar la sentencia y pueda encontrar bienes que yo, para poder eventualmente subastar, en el peor de los casos, yo le trabo embargo sobre un inmueble. Ahora, yo en el proceso no estoy reclamando nada sobre ese inmueble. No tengo nada que ver con ese inmueble, la pretensión es totalmente ajena a ese inmueble. ¿Está claro? Yo le trabo embargo sobre un inmueble para poder cobrarme otra cosa que yo estoy reclamando, una suma de dinero originada en otra relación jurídica totalmente distinta. ¿Entienden esto? Entonces, esto es una constante en las medidas cautelares. ¿Sí? Es casi que la gran mayoría de las medidas cautelares funcionan de esta manera. Ahora, hay veces en las cuales la medida cautelar coincide con la pretensión. Es cuando yo necesito que se dé respuesta inmediata a una pretensión y a la tutela de un derecho que no admite dilaciones. No me basta con asegurarme que yo en el futuro me voy a cobrar, que yo voy a poder cobrar, sino que necesito el dinero ya, no en el futuro. No que me aseguren de que lo voy a tener en el futuro, sino lo necesito ya. Una persona que padece una enfermedad grave, un paciente oncológico, ¿sí? Le reclama a la obra social que le provea de los medicamentos que obviamente le está retaseando, le está negando, de los medicamentos oncológicos, ¿no? Si ese paciente iniciara un proceso en el cual le trabara embargo sobre fondos de las cuentas, no sé, de la obra social, por la suma que se les ocurra, ¿sí? Por 50 millones de pesos, vamos a tener una exageración, sobre cuentas, sobre los fondos que tenga en el banco la obra social.
Y mientras tanto sigue tramitando el proceso, esperando que un juez dicte una sentencia, dentro de quién sabe cuánto tiempo, que diga de que la obra social le tiene que proveer los medicamentos. Cuando llegue el día de esa sentencia, probablemente ese paciente oncológico no esté vivo para verla. No le sirve de nada el embargo de 50 millones de pesos sobre fondos de la obra social, sobre las cuentas de la obra social. ¿Me siguen? Él no necesita una respuesta dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5. Necesita una respuesta ya. Necesita los medicamentos ya. Entonces, ya la medida cautelar, como la veníamos viendo, ya no le es suficiente. No le basta con asegurar que va a tener la plata para los medicamentos. No, necesita los medicamentos. ¿Me siguen? Entonces, ya la medida cautelar, con el concepto que la estábamos viendo, ya queda corta, queda chica. Son insuficientes. En este caso, la medida cautelar es insuficiente. Es así que surge un poco un principio, conforme al cual todo lo cautelar es urgente, es decir, la medida cautelar supone una urgencia, por eso es inaudita aparte, por eso un juez, aunque sea incompetente, puede decretarla, ¿sí? Todo lo cautelar es urgente. Pero no todo lo urgente es cautelar. A veces esa urgencia supera el esquema y el concepto de medida cautelar como lo veníamos viendo hasta ahora. Es mayor. Es por eso que la categoría de los denominados procesos urgentes, ustedes tienen las medidas cautelares genéricas, las medidas cautelares nominadas, pero en todos estos casos son accesorios de un proceso principal, de una pretensión principal, que es lo que decíamos recién. ¿Sí? Están en función y al servicio del cumplimiento de una pretensión principal. Pero hay veces que la urgencia es la pretensión principal, que es lo que decíamos hace un rato, al principio de empezar con este tema. Entonces ya el reclamo no es más accesorio, es autónomo. Y se agota con el reclamo mismo. Esta situación que yo les planteaba, que no es para nada descabellada, ¿sí? También se replica en otros campos, en otros aspectos, no solamente del derecho de salud, sino también del derecho de daños. Piensen en una persona accidentada, con lesiones, que necesita un medicamento ya o una prótesis ya. Es decir, no le basta con un embargo sobre bienes, sobre fondos de la compañía de seguros que le aseguren de que se va a poder comprar la prótesis dentro de 5 años. Porque dentro de 5 años ya no lo pueden operar. Es necesario operarlo ahora. No solamente porque de acá a 5 años va a tener una pésima calidad de vida, porque no se operó, no se intervino quirúrgicamente, sino porque ya la operación no va a poder hacerse o no con el mismo resultado. Entonces, es necesario intervenirlo ahora y colocarle la prótesis ahora. La prótesis vale 700.000 pesos. La persona lesionada no los tiene, no le alcanza una vida para ganar ese dinero. Es imposible. Y necesita la prótesis ya. Su reclamo es ese, la prótesis. ¿Sí? Entonces acá hay dos pilares. Por un lado, la anticipación, es decir, lo necesito ya. Y por otro lado, la satisfacción, es decir, necesito la prótesis. No que me aseguren que voy a contar con el dinero de acá 3, 4, 5 años o lo que fuera. Es por eso que la medida coincide con el contenido de la sentencia de mérito que al final se dicte. Ya no es para asegurar la sentencia, el reconocimiento del reclamo, sino es el reconocimiento del reclamo.
Esto surge durante a principios de la década del 90, fines de la década del 80, principios de la década del 90, en el derecho procesal argentino, derecho procesal civil argentino. Algunos autores, pero fundamentalmente uno, un autor santafesino que se llama Jorge Peirano, Peirano con Y en el medio, empezó a hablar de las medidas autosatisfactivas. Este tipo de medidas las empezó a denominar cautela material, medida autosatisfactiva. Aunque muchos han criticado la denominación, porque no es más, no es muy feliz, pero es la que quedó un poco acuñada en el lenguaje procesal, entre comillas, popular, ¿no? Esta medida es entonces un requerimiento urgente al órgano jurisdiccional y que se agota con el despacho favorable, con el acogimiento de ese reclamo. No siendo necesario entonces la iniciación de otro proceso o de un proceso paralelo o posterior, para evitar que la caducidad o el decaimiento de la medida. Repito, la medida autosatisfactiva es una medida, un requerimiento urgente a un juez, a un órgano judicial, a los efectos de que se atienda una determinada pretensión y que se agota con el otorgamiento de dicha medida. De dicha prestación, ¿no? Dicha prestación. No siendo necesario un proceso posterior, ulterior, o con la ley. Las características que tiene la medida cautelar es que al principio se entendía de que podían dictarse una audita aparte. Después hubo ya consenso en el sentido de que, atento a la gravedad de la medida cautelar, de la medida autosatisfactiva, es necesario una breve contradicción, que haya una pequeña sustanciación. La verosimilitud no tiene que ser una verosimilitud como la de la medida cautelar clásica, entre comillas, sino tiene que haber una fuerte verosimilitud. Entonces, primera característica, fuerte verosimilitud. Una casi certeza de la existencia del derecho. Dos, el peligro de la demora no tiene que ser una mero peligro, una mera especulación por la duración del proceso, sino tiene que haber un perjuicio irreparable. ¿Sí? Fuerte verosimilitud, perjuicio irreparable. Otra característica es que, según buena parte de la doctrina, haya contradicción, haya una breve sustanciación. Esto es porque la tutela del derecho no puede, repito, esperar una sentencia que se dicte dentro de un año, un año y medio, 2, 3, 4, 5. Por eso esta medida entra dentro del concepto de las denominadas tutelas anticipadas o tutelas anticipatorias o sentencias anticipatorias. ¿Sí? Este concepto incluye o casi que se identifica o coincide con las denominadas medidas autosatisfactivas. Eran una creación doctrinaria hasta que una vez, en la década del 90, hubo un señor que se llamaba Camacho Acosta, que había iniciado un juicio contra un establecimiento gráfico, que se llamaba Grafigraph. En ese contexto y en el proceso, él reclama que en forma inmediata le otorguen una prótesis. En primera instancia le dicen que no, que en todo caso podían traer una medida cautelar para asegurar que esté el dinero para la prótesis si le siguen lugar a la demanda en el futuro. En cámara, apela, en cámara le dicen que no. Interpone un recurso extraordinario que no se lo conceden,
recuerden de que los recursos extraordinarios, este recurso extraordinario, estamos en Nación, así que es un recurso extraordinario federal, a la Corte de Nación. Para que haya recurso extraordinario, tiene que haber una sentencia definitiva, ¿sí? La medida cautelar no constituye sentencia definitiva, ¿sí? Así que no podemos recurrir mediante recurso extraordinario a una medida cautelar. Le deniegan el recurso extraordinario, no lo dejan ir a la Corte. Interpone un recurso de queja extraordinario, se va a la Corte, y la Corte se aboca a tratarlo. Usted me dirá, pero si era una medida cautelar, ¿cómo? Si la Corte, si vimos, ¿ya vieron el recurso extraordinario contra el Cerro? ¿Sí? Federal, bueno. Si el doctor del Cerro nos dijo que los requisitos formales son muy rigurosos, que encima está el certiorari, el 282, el 280, perdón, que a todo el mundo le dicen que no. Sin embargo, la Corte entiende acá que haciendo aplicación de una doctrina respecto de la cual si hay un perjuicio que entiende que es irreparable, puede excepcionalmente decidir, conceder el recurso y decidir. Y se pone a tratar el asunto. Y él lo que pedía no era, en realidad, lo que pedía Camacho Acosta era, le habían amputado un brazo y necesitaba la prótesis, ¿sí? En el brazo, para poder trabajar, para poder vivir. La Corte lo que dice es, la duración del proceso le provoca un menoscabo evidente a la persona, y la sentencia que se dicte va a ser insuficiente, porque lo va a obligar a estar todo este tiempo sin la prótesis, y la necesita ya, ¿sí? Y no habla de medidas autosatisfactivas, nunca dice la palabra medidas autosatisfactivas, echa mano de las medidas cautelares genéricas, del 232. Y echando mano del 232, dice, yo voy a, digamos, a decretar una cautelar genérica, innominada, por la cual en este momento ya mismo es necesario que le provean, le van a tener que proveer de la prótesis a Camacho. En forma excepcional, ¿sí? Subraya la Corte que esto no es para todo el mundo, no es para todos los días, es en forma excepcional. La doctrina celebró la existencia del dictado de este fallo, que constituye el leading case en materia de medidas autosatisfactivas. Este fallo es del año 1997, ¿sí? No con demasiada frecuencia, pero la Corte de Nación dictó medidas similares en otros casos, como por ejemplo la provisión y colocación de un marcapasos, ¿sí? Marcapasos se necesitaba ya, no dentro de 5 años. Es imposible para una persona que lo necesite para regular el ritmo cardíaco, dentro de 5 años no llega, ¿sí? Los costos y tratamientos, en otro caso, los costos y tratamientos de una asistencia personal, de una persona que asista personal a alguien que había quedado en estado vegetativo, ¿sí? La Suprema Corte de la provincia también ha tenido al principio un comportamiento un poquito esquivo y después en otros casos ha hecho lugar a una medida autosatisfactiva, inclusive en algún caso un poquito, inclusive en un caso mediático, y ahí acá no sé si era realmente justificada. En el caso en un supuesto en el cual el padre de unos menores había solicitado como medida que se prohíba que la madre de los menores, con la cual obviamente ya estamos separados, publicara las fotos de los hijos que tenían en común. La medida se agotaba con el dictado de la misma, ¿sí?
ya con eso terminaba el proceso. No había otra cosa que reclamar. ¿Sí? Y la Suprema Corte terminó haciendo lugar al pedido. Los personajes, si ven en el material, está subido, que está subido al campus, está citado este fallo. Si ven las iniciales, LM, L el apellido, M el nombre es López Máximo, y NW es Naraguata. Para que se entere. Esas eran las partes del proceso. Esto como nota de color. Eh, bueno, los famosos también tienen juicio. No solamente los mortales los tenemos. El Código de Provincia no regula las medidas un código de 50, 60 años. El Código Nacional tampoco. Sí aparecen en todos los proyectos, de reforma, y cuando se modifiquen van a estar seguramente, y están en los códigos provinciales como el de Corrientes, que es uno de los más modernos, el de Corrientes, La Pampa, Santiago, son de los códigos más modernos que hay en el país, con figuras por ahí más novedosas, porque son además los relativamente más nuevos. Hasta ahora, todas flores a las medidas autosatisfactivas, pero vamos a ponernos un poquito del otro lado. Del otro lado ha habido críticas a las medidas autosatisfactivas. Estas críticas vienen fundamentalmente de un sector que es el denominado garantismo. Recuerden que en nuestro país, en el derecho procesal civil en nuestro país, ya desde hace muchos años, existen dos corrientes o dos escuelas muy diferenciadas, que son el denominado garantismo, no el garantismo penal, que es otra cosa, de justicia legítima, no. El garantismo civil en el proceso civil y el activismo o decisionismo en el proceso civil. Muy sumariamente, el garantismo lo que pregona es que el juez tenga que respetar rigurosamente las garantías constitucionales. Nadie dice lo contrario, del otro lado. Pero que a nivel de no inmiscuirse y no modificar ni las pretensiones ni las defensas esgrimidas por las partes, ni tampoco inmiscuirse en la actividad probatoria o investigativa en detrimento de los derechos de las partes, ni tampoco dictar medidas que puedan de ninguna manera afectar el derecho de la garantía de defensa en juicio. El decisionismo, si bien no pregona que se tengan que, porque si no parecería como que del otro lado se está planteando de que puedan echar por tierra las garantías constitucionales. No es así, pero sí el decisionismo o el activismo judicial lo que propone es, porque el garantismo lo que habla de que el juez casi que se tenga que limitar a escuchar las posiciones de las partes, a recibir las pruebas que ofrezcan las partes y decidir. El activismo judicial entiende que el juez tiene que involucrarse con el proceso, a nivel de involucrarse con el impulso del proceso, involucrarse con la actividad instructoria o investigativa, es decir, que pueda ordenar medidas probatorias. Esto está en el código, en el artículo 36. Que el juez pueda, les decía, activar el proceso de oficio, por más que esto en la práctica rara vez ocurra, pero que pueda hacerlo. Esto también está en el artículo 36, las facultades ordenatorias y las facultades instructorias, que permitan dictar todas medidas probatorias para esclarecer la verdad de los hechos. Y por eso el garantismo entiende de que le resulta un disparate una medida cautelar que agote una cuestión en un proceso extremadamente breve. Dice, no, pero está lesionada la garantía de defensa del juicio. ¿Dónde está el grado de contradicción, suficiente grado de contradicción? La posibilidad de alegar y probar, nada. ¿Sí? Es por eso de que ha habido también artículos escritos en torno a la inconstitucionalidad de esta medida por entender que se viola la garantía de defensa.
Nos queda ver una cosa más, y ya cerrando, porque el punto que sigue es procedimiento, y no vamos a llegar en el tiempo que queda, el procedimiento de medidas cautelares, va a llevar prácticamente una clase. El punto que nos queda por ver hoy son las medidas anticautelares. Las medidas anticautelares no figuran, no aparecen en ninguna ley. Realmente son una medida, son una herramienta de creación jurisprudencial y doctrinaria. En la doctrina se considera de que es una orden judicial que apunta a limitar o impedir el dictado de una medida cautelar en particular, ¿sí? Apunta a que el destinatario de esta medida anticautelar, por eso se llama anticautelar precisamente, es una cautela contra la cautela, impedir que el destinatario de la medida cautelar pueda obtener una determinada medida. La idea es, te me dirán, bueno, pero sería muy fácil. Yo soy abogado de un deudor y interpongo medidas anticautelares para evitar que le toquen los bienes. No, no es tan así, no es tan sencillo. El fundamento de las medidas anticautelares es evitar el abuso de la medida cautelar. La medida cautelar a veces es caldo de cultivo para casos de abuso del proceso, concepto que es más general y al cual no nos vamos a meter. Cuando el proceso está utilizado como una herramienta para perseguir fines diferentes al proceso en sí, o a la tutela de un derecho, que es la finalidad del proceso, ¿sí? Entonces ya no estamos haciendo uso, sino abuso del mismo, ¿sí? Entonces, si yo obtengo una medida cautelar que es excesivamente gravosa, que me dirán, bueno, ¿puedo pedir la modificación? Sí, es cierto. ¿Puedo pedir la disminución? Es cierto. Pero a veces no es una, sino pueden ser muchas las medidas cautelares, con lo cual realmente es prácticamente imposible detenerlo. Esto también aparece, también es de los primeros que empezó a escribir sobre esto, o el primero en nuestro país también fue Jorge Peirano. Porque casualmente fue también en Santa Fe, donde fue por ahí el primer supuesto de una persona que, mediante una medida cautelar, impidió que le trabaran una inhibición general de bienes en un crédito fiscal, ¿no? Que fue un precedente del año 2014. Esto también aparece y tiene fundamento en la denominada jurisdicción preventiva. Recuerden que a partir del artículo 1708 del Código Civil y Comercial, se incorpora la denominada jurisdicción preventiva, que es cuando la función jurisdiccional tiene por finalidad no sancionar, no reparar, sino prevenir, evitar. El artículo 1710, 1713, perdón, establece que el juez puede dictar medidas definitivas o provisorias para evitar, ahí están las cautelares, para evitar un daño. Entonces, la medida anticautelar es la que está destinada a evitar que el dictado de una medida cautelar provoque un daño innecesario e irreparable. Además del supuesto, no son muchos los supuestos, los precedentes, es decir, es una medida cautelar a los efectos de frenar, de impedir otra medida cautelar, el dictado de otra medida cautelar. Yo les decía, hay un precedente de un juego de primera instancia en Rosario, en el cual se impidió el dictado de una inhibición general de bienes por un crédito fiscal, e inclusive hay otro precedente aquí en Mar del Plata, en el caso de una persona en la cual le habían hurtado o robado una chequera, y a los efectos, con los cheques firmados obviamente, y a los efectos de impedir que le trabaran cautelares en juicios ejecutivos de esos cheques. ¿Está claro? Que habían sido previamente robados precisamente por el
desastre financiero que le iba a provocar. ¿Está claro? Entonces, esa medida cautelar estaba destinada a frenar todas las medidas cautelares que, como consecuencia de las ejecuciones de esos cheques que habían sido previamente hurtados o robados, le pudieran llegar a trabar. ¿Sí? Repito, son de manera que son harto excepcionales, no tienen, es decir, la finalidad es evitar que se dicte una medida cautelar, no frenar una medida cautelar ya dictada, ¿sí? Es evitar que se dicte una medida cautelar. Hasta acá, por hoy llegamos. El viernes, recuerden que yo voy a estar dando clases miércoles, miércoles, bueno, el viernes que viene no, porque el otro viernes no, porque es 17 feriado. Pero este viernes y el otro también. Vamos a ver el punto que sigue, que es el procedimiento en medidas cautelares, y no sé si llegaremos a arrancar ya con el marco preventivo. Buenas tardes a todos, nos vemos el viernes. Doctor, una pregunta. Muchas gracias, doctor. El Bueno, artículo sí, 1710, ¿de qué código? ¿cómo? Que nombró Del Código Civil. Código Civil y Código Comercial. Civil. Sí. Listo, No, y gracias. otra pregunta que me estaba olvidando. ¿Saben ustedes la fecha del parcial? El 4. ¿4? 4 de julio. Sí, el 4. Perfecto, gracias. Nada. Gracias, profe. Viernes. Gracias.